Arrancamos y vamos a empezar con la ponencia del profesor Gonzalo Ruiz Zapatero, la difusión social de la arqueología y su dimensión visual. Bueno, presentar al profesor Ruiz Zapatero es verdaderamente imposible. Él es muy conocido y en esta casa especialmente, catedrático de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid, donde enseña arqueología y prehistoria desde el año 78, ahí es nada. Presidente de la Sociedad Española de Historia de la Arqueología, presidente de nuestra Asociación de Amigos del Museo Arqueológico Nacional. Sus principales líneas de investigación han sido las edades del bronce final, del hierro, la arqueología celta, la teoría arqueológica, la historiografía y la divulgación de la arqueología. Tiene un currículum de publicaciones con más de 400 trabajos en su especialidad. En fin, es toda una autoridad en muchas materias, pero desde luego en la difusión y en la divulgación de la arqueología, con mucho fundamento científico y con mucho sentido, es un referente. Y en el caso del Museo Arqueológico Nacional, como presidente de la asociación, tengo que reiterarlo, es un aliado para esta casa en todos los objetivos que tenemos y en nuestro día a día. Así que, por favor, Gonzalo. Muy bien, muchas gracias. Quizás, como diría Sánchez Ferlosio, Rafael Sánchez Ferlosio, más bien maestro de nada y aprendiz de muchas cosas, y en eso quiero seguir reconociéndome. Bien, voy a intentar hablar muy rápidamente sobre la difusión social de la arqueología y la dimensión o la perspectiva visual, entre otras cosas porque desde hace aproximadamente más de 20 años llevo interesándome por las imágenes, el estudio de los textos escolares, de los cómics, es decir, de lo que de alguna manera alguna vez he llamado las cunetas o los márgenes de la disciplina. Pero son cunetas y márgenes en los que se pueden encontrar cosas enormemente interesantes. La arqueología, rápidamente, para si hay algunos que no son arqueólogos o familiarizados, como dice mi colega Clive Gamble, es el estudio del pasado a través de los restos materiales, lo que equivale a decir que tratamos con tres cosas: la basura del pasado, los paisajes donde se arrojó esa basura y lo que hacemos con todo ello. Y lo que hacemos con todo ello es, por supuesto, también con la gente. Lo que hacemos también con la gente. La arqueología, no hay que perder de vista que su objetivo central es producir conocimiento sobre el pasado, más allá de la excavación, de la prospección, de culturas e imágenes más o menos exóticas. Lo que arqueólogos y arqueólogas hacemos es producir conocimiento sobre el pasado. Dejamos materiales, objetos en museos, monumentos, yacimientos, excavamos el pasado para escribirlo y dejamos publicaciones, libros, artículos en revistas especializadas, pero enfatizo lo de producir conocimiento sobre el pasado. La arqueología es como una especie de navaja suiza en los que desde las políticas arqueológicas hay que conservar y presentar ese pasado, hay que investigar, publicar y divulgar. Todo eso exige investigación de campo. Y un último aspecto que quizás no es de los más reconocidos, que es tratar de conocer mejor a nuestros públicos y ampliar las audiencias para poder llegar a cuanta más gente, a cuantas más audiencias, mejor. La arqueología hoy día es una intensa y profunda diversidad de tareas. Hay que investigar y hay que divulgar, hay que leer y hay que escribir, hay que conservar y hay que evaluar, hay que restaurar y hay que hacer presentaciones. Tiene una parte teórica y una parte práctica. Hay que ver y hay que imaginar. Tiene trabajo de campo y también trabajo de biblioteca. Quizás lo más fascinante de la arqueología es ese viaje continuo de un extremo a otro de cada una de esas variables que he colocado ahí. Cuando mi generación terminamos a mediados de los años 70, la arqueología y el mundo obviamente eran distintos. Los últimos 40 años, la arqueología ha contemplado un avance impresionante de la investigación pura y dura. Ha contemplado también la profesionalización de la arqueología, la socialización y divulgación de la disciplina,
la emergencia de lo que conocemos como arqueología pública, es decir, la arqueología que trata directamente con distintas audiencias. Hemos conocido también y asistido en las últimas 2 décadas a la explosión de la arqueología digital y, en definitiva, a una consolidación de la arqueología mundial. Es una selección muy personal de algunos de los rasgos de estas últimas décadas. La arqueología hoy, en 2024, pienso que es uno de los grandes triunfos científicos del siglo XX. De cazatesoros hemos pasado a construir una empresa, una tarea multidisciplinar, estudiar el pasado humano desde hace 4 millones de años hasta hoy día a través de la materialidad social. El objeto de la arqueología son los restos materiales que podemos denominarlos perfectamente materialidad social. Y la arqueología hoy día es una disciplina única, absolutamente única, por su capacidad para tratar tiempo largo y todos los tiempos de los seres humanos en este planeta. Y en eso reside una de las singularidades de nuestra disciplina. También la arqueología hoy permite abordar problemas actuales en pasados lejanos. Si pensamos en el cambio climático, en los conflictos, violencias y guerras, en los problemas de las migraciones, en la situación de los pueblos indígenas o pueblos primero, en cuestiones como la esclavitud de seres humanos, las formas de alimentación, los problemas de la alimentación del futuro, todos esos son problemas actuales que tienen raíces prehistóricas y a los que la arqueología además puede aportar información relevante. Estamos también ante nuevas fronteras, como por ejemplo, cómo tratar con el Big Data, con los datos inmensos, cómo nos está impactando los estudios de arqueogenética, la inmensa puerta que se está abriendo a través de la paleogenómica, casos concretos, yo qué sé, el famoso hombre de los Alpes, Ozzy, un caso espectacular de una conservación de una persona del Calcolítico, el arquero de Amesbury en el sur de Inglaterra, o la polémica con los restos de Ricardo III. Una vez más, temas que interesan también en el presente. Por otro lado, también hoy día la arqueología cada vez es más valorada por su componente no intrusivo. Es decir, el registro arqueológico es limitado, excavar es destruir, como decía Mortimer Wheeler, y tenemos que ser muy conscientes de que hay que reservar parte de ese registro arqueológico para investigaciones futuras. Pero la imaginería de satélite, las técnicas del LIDAR, el radar de subsuelo, permite ver debajo del suelo sin excavación y, por lo tanto, sin intrusión y destrucción de ese registro. El estadounidense Ken Flannery decía que los arqueólogos somos los únicos científicos sociales que matamos a nuestros informantes. Más bien, trabajamos con informantes muertos. Pero es un detalle curioso que es absolutamente cierto y que marca un corte radical, indudablemente, con los antropólogos. Y, por último, yo creo que la arqueología en la actualidad se puede entender en una doble perspectiva. Por un lado, lo que sabemos, averiguamos de las sociedades del pasado y, en segundo lugar, a veces casi tan interesante, cómo conseguimos saber eso sobre el pasado, las historias del pasado y cómo construimos esas historias. En el Hall of Human Origins del Museo de Historia Natural de Washington encontré hace años una referencia que me llamó mucho la atención, y era que cada ciertos metros se abría un gran interrogante, un punto rojo, que sencillamente ponía ¿cómo sabemos esto? Una afirmación anterior. Y en menos de 60 palabras daban una respuesta concreta y exacta al cómo sabemos esto. Un reto interesante. La arqueología hoy día ha devenido en una ciencia contemporánea que me atrevería a decir que es absolutamente imprescindible para comprender la historia actual del mundo. Para comunicar bien en arqueología
y al menos ha sido un referente para mí, el profesor británico Brian Fagan, pero que lleva décadas viviendo en Estados Unidos y autor de numerosos libros muy interesantes sobre divulgación arqueológica, señalaba 4 condiciones fundamentales. Una, sentir entusiasmo y pasión por el pasado. En segundo lugar, tener habilidad para contar historias. De alguna manera, arqueólogos y arqueólogas somos una especie de storytellers, contadores de historias. En tercer lugar, algo más difícil, transmitir la relevancia de la arqueología, de la prehistoria, en el mundo actual, porque es importante saber cómo terminaron los neandertales cuando hay tantas necesidades en el mundo actual. Hacer relevante el estudio del pasado en el mundo contemporáneo es un objetivo que debería formar parte del ideario de todos los arqueólogos y arqueólogas. Y por último, quizás el que a veces menos cumplimos, que es interés por el público. No interés en crecer a través de nuestros currículums investigadores, sino pensar en la gente, pensar en las distintas audiencias y pensar que, en el fondo, la arqueología, una disciplina que tiene fundamentalmente financiación pública, debe sencillamente a la sociedad la devolución de ese saber y de ese conocimiento de manera, como dice Fagan, que llegue a cuanta más gente mejor, ampliando continuamente audiencias. Cornelius Holtorf es un alemán, un tipo extraño. En 2007 publicó un libro que se titulaba algo así como «La arqueología es una marca». La arqueología es una marca, esa es la portada del libro. Y en ese libro provocativo, que desde luego yo creo que merece la pena leer, sencillamente decía que la magia de la arqueología consiste en experimentar la práctica arqueológica e imaginar el pasado. El pasado, dice Holtorf, tiene una especie de arqueoappeal. Los pasajes exóticos, la nostalgia de los tiempos antiguos, el progreso científico, la sofisticación de los métodos tecnológicos que empleamos y los descubrimientos muchas veces excitantes formarían parte, en opinión de Holtorf, de esa especie de arqueoappeal. Pero hay que recordar contundentemente y muy claramente que para la divulgación arqueológica la primera premisa es investigar. La primera premisa es que sin investigación no puede haber divulgación arqueológica. Punto número 1. Punto número 2. Deberíamos intentar conocer públicos, audiencias, como luego nos mostrará Miquel Asensio. Y, por último, la tercera es investigar audiencias, ajustar medios y metodología. Y ahí es donde estaría la clave de, efectivamente, una buena divulgación arqueológica, o por lo menos un intento de hacer buena divulgación arqueológica. Resumiendo mucho, hoy día podríamos decir que la mejor manera de entrar en contacto con el mundo arqueológico es un trifonio, un sitio en donde coinciden tres líneas, que serían los sitios arqueológicos como sitios donde se puede estar en contacto más directamente con el pasado, los museos por las colecciones y las presentaciones que ofrecen, y el tercero, que insisto muchas veces se nos olvida, la gente y audiencias diversas. Ese sería el verdadero trifonio de una auténtica divulgación arqueológica. Y los arqueólogos y arqueólogas lo que somos son expertos especialistas que lo que tenemos que hacer es de mediadores para poder hacer efectivo ese objetivo. Hoy día la arqueología tiene fronteras con muchos ámbitos y es interesante también mínimamente esbozarlas. Evidentemente con la educación de una manera muy directa, la educación obligatoria, la educación universitaria, la educación no formal, por ejemplo, en los propios museos. Tiene también otra frontera con las administraciones políticas. Indudablemente trabajamos a través de instituciones que tienen abiertamente ese componente político-administrativo. En tercer lugar, tampoco deberíamos ser ajenos a que la arqueología tiene también una frontera con los medios de comunicación. Los medios de comunicación que cada vez son más importantes y a veces también más imprevisibles. A mí, si alguien me hubiera dicho que los podcasts
de arqueología y en general iban a arrasar en el mundo de 2020, 21, 22, 23, no me lo hubiera creído. Y lo están haciendo, y lo están haciendo. La cultura popular, quizás uno de los grandes olvidados. El estudio de muchos medios de la cultura popular, como señalaba al principio, desde los propios textos escolares, los tebeos, los cómics, manifestaciones que muchas veces se consideran como subcultura, pero que tienen un fondo de contenido y de sabiduría popular. Incluso yo soy partidario de no despreciar los enfoques esotéricos relacionados con la New Age y otras ideas, vamos a decir, un tanto extrañas, cuando menos, por una razón también muy sencilla, porque podemos aprender de ello y podemos dirigir mensajes para tratar de explicar a la gente que cree en eso que hay explicaciones racionales más convincentes. Y, por último, a los desarrolladores y empresas. En el contexto que estamos con Samsung es un evidente ejemplo de cómo es una frontera que también hay que cuidar. El valor de las costuras interdisciplinares, probablemente lo más interesante ahora y en el futuro inmediato, es todo lo que sucede en esas zonas fronterizas de contacto entre la arqueología, la educación, las administraciones, los medios, la cultura popular, las creencias y los desarrolladores y empresas. Y eso será también debería ser una atención preferente en el futuro inmediato. Investigar y divulgar son las dos caras de una misma moneda, o deberían serlo. Hay que investigar para divulgar y la divulgación no se puede sostener si no tiene detrás una investigación rigurosa y solvente. De todas maneras, en el mundo en que vivimos, quizás la comida rápida, el pasado rápido, Internet, la piratería, la pasividad general, la búsqueda de rentabilidad, estamos en una situación en la que a veces las tentaciones de prueba y ten una experiencia, palabra también mágica en la actualidad, una experiencia única, hay que tomarlas también con cierta reserva. Patrimonio arqueológico, una palabra mágica que tiene detrás mucha regulación, normativas, legislación, que todo eso es necesario. Pero me voy a quedar con tres ideas centrales de una estadounidense, Laura Jane Smith, que es la que más me gusta. Patrimonio no es tanto una cosa física como un proceso cultural y social usado como una ayuda para revisitar memorias y asociaciones, compartir experiencias y reafirmar relaciones y comunicación. Una idea interesante. El arqueólogo mexicano Manuel Gándara, en un trabajo reciente, también decía algo muy interesante cuando decía que a veces, pues los visitantes, los turistas, se pueden ir con una impresión más o menos agradable de la visita de un sitio arqueológico, pero no entienden, o se van sin entender, por qué todo el patrimonio debe ser conservado para beneficio de las generaciones futuras. Gándara dice, puede impactarles estéticamente, pero no los toca con esa mezcla de mente y corazón que es la que realmente puede generar empatía y compromiso. Mente, corazón, empatía y compromiso. Me parece que también son palabras interesantes. Y por último, de hace unos años, la referencia de una colaboración en una zona en donde actualmente asistimos a una situación dramática y terriblemente injusta. Me estoy refiriendo a la zona de Gaza, al territorio de Gaza, al territorio de los palestinos. Una experiencia a principios del siglo XXI en el que colaboraron israelíes y palestinos y publicaron un trabajo en el que destaco lo que señalaban. Para nosotros es importante reconocer que el patrimonio trata más sobre la gente que sobre los sitios y que los arqueólogos y las arqueólogas somos investigadores sociales y tenemos también, de alguna manera, responsabilidades sociales y políticas con P mayúscula, con letra mayúscula. Si alguien preguntara que para qué sirve la arqueología, hay muchas razones. Me voy a quedar con esta. Los niveles arqueológicos, una estratigrafía con la sucesión de distintos periodos,
Esos niveles o esas capas arqueológicas encierran la vida de las gentes del pasado. Y la arqueología, a través de la investigación y de la producción de conocimiento, sencillamente lo que hace a la gente del presente, a la población actual, es proveernos de capas de vida, de las capas de vida de muchas generaciones hacia atrás, que nos ilustran sobre, en este caso, el mundo medieval, el romano, la Edad del Bronce. Y en unos momentos en los actuales como en los que tenemos un problema por la falta de sentido histórico generalizado en la sociedad y por la poca empatía para pensar históricamente, la empatía para percibir y entender la historia es un elemento crucial. Para todo eso, la arqueología rescata vidas del pasado, pero nos ofrece capas de vida en el presente para mirar profundamente en el tiempo. Ese triángulo de las gentes enterradas, la población actual y la recuperación de las vidas formando esas capas de vida, creo que es también una idea interesante. Una de las cosas que nos hemos ocupado poco es de investigar cómo construye la gente el pasado. Ahí he puesto una especie de estratigrafía en la cabeza de un público general. Internet, videojuegos, cómics, películas, televisión, libros infantiles, conocimientos de la escuela. ¿En qué proporción y cómo generan conocimientos sobre el pasado en la actualidad? Sabemos poco al respecto de esta cuestión. Y por eso también es importante, aunque quizá me solape un poco con Miquel, saber lo que piensa la gente. Esta es una encuesta de 2018 de la Sociedad de la Arqueología Americana, la primera sociedad de Estados Unidos y del mundo, sobre las percepciones de la arqueología de los americanos. Un 93% declara que el trabajo de los arqueólogos es importante. No vamos mal. Piensan que la arqueología es importante para nuestra nación, el 73%. La comunidad, el 51%, el patrimonio, el 50%. ¿Cómo valoran la arqueología? En las preguntas de más abajo, el 82% dice que debería haber leyes para proteger los sitios arqueológicos y los materiales arqueológicos. No es una mala aproximación. La encuesta sigue y dice que el 87% de los americanos, la arqueología se debería aprender en la escuela, en alguna parte del currículo. Y cuando se les pregunta cómo aprenden arqueología los americanos, contestan en un triángulo de fuerza: 58% clases, libros escolares y educación, el 57% a través de los museos y el 56% a través de la televisión. Encuesta USA 2018, lo que significa que es el mundo que nos llegará o nos está llegando ya en la actualidad. Hay otra encuesta, también reciente, de 2017, sobre los europeos y la arqueología, la encuesta NEARCH, que es un trabajo de campo que se hizo entre 2014 y 2015. Se entrevistaron a más de 4.500 personas, alrededor de 500 personas por país, 9 países: Alemania, España, Francia, Grecia, Italia, Holanda, Polonia, Reino Unido y Suecia, y ofrece también algunos datos interesantes. Por ejemplo, saber que el 69% de los europeos piensan que la arqueología es una ciencia, un 48% que es una ciencia para estudiar el pasado. El 75% piensa que la arqueología nos permite conocer de dónde venimos y aprender de nuestro pasado. También un dato positivo. Aquí quedamos peor. Solo un 11% cree que la arqueología nos ayuda a comprender el presente. Lo que decía Fagan de hacer relevante el pasado en el presente, vemos que ahí hay una tarea pendiente. El 47% considera que el papel de la arqueología es transmitir la historia a las generaciones jóvenes. El 46% piensa que la arqueología permite una mejor comprensión del pasado y, por tanto, una mejor preparación para el futuro. El 40% cree que ayuda a comprender mejor nuestro lugar en el mundo a través de un pasado compartido, y el 40% cree que la arqueología debe dedicarse al estudio y protección del patrimonio.
Prácticas culturales de esta misma encuesta europea. El 82% piensa que hace y aprende arqueología a través de ver documentales de arqueología. En el caso español sube hasta un 86%. Visitar sitios arqueológicos, la media europea 70%, en la española 79%. Y visitar museos y exposiciones de arqueología, la media europea 64% y la española 80%. Datos que no nos dejan mal, incluso en un estudio comparativo europeo. He dicho que la arqueología nos entra a través de los museos y de los sitios. En el mundo actual, sin duda alguna, por lo menos en el mundo occidental, los museos es el primer lugar donde entrar en contacto con el pasado material. Ojo, hay países, por ejemplo, en el África subsahariana, en donde hay un porcentaje de población analfabeta grande que se alfabetiza a través de museos arqueológicos, a través exclusivamente de imágenes, de relatos visuales sin textos que los apoyen. Los museos tienen la obligación y la responsabilidad de ofrecer miradas rigurosas del pasado, pero también que muestren nuestra ignorancia e incertidumbre. Cuando no sabemos algo, deberíamos reconocer que no sabemos algo. Construir miradas lo más objetivas posibles, pero al mismo tiempo también imaginativas. Miradas respetuosas con las distintas audiencias, pero al mismo tiempo también provocadoras, que interpelen y que den voz a la gente. Miradas, en fin, que sean relevantes en el mundo actual, que proporcionen sentido de pertenencia para afrontar el futuro con criticismo. Los museos son los guardianes de la memoria colectiva perdida, cuyos restos son los objetos que llenan nuestros museos y por eso deben ayudar a recuperar parte de esa memoria perdida. Los sitios arqueológicos, si están debidamente adecuados y presentados, los valores de la visita de los sitios arqueológicos son, por un lado, la emotividad muy relacionada estrechamente con la autenticidad de estar viendo restos reales del pasado. En segundo lugar, la posibilidad de participaciones personalizadas. El público puede elegir cómo hacer esa visita. En tercer lugar, permiten una percepción del paisaje y de esa manera también una empatía histórica para comparar el pasado con la situación actual. En cuarto lugar, una percepción multisensorial de los sitios, algo también que es muy apreciable. Entrar en el yacimiento del poblado ibérico de Calafell es pisar un suelo de la Edad del Hierro, es entrar en habitaciones de la Edad del Hierro, es oler olores de la Edad del Hierro, es decir, una auténtica inmersión en el pasado. Y por último, los propios yacimientos arqueológicos, si están bien explicados, cuando son multifásicos, es decir, tienen distintos periodos o etapas de ocupación, permite también conocer o transmitir cómo se forman los sitios arqueológicos, algo que normalmente para la mayor parte del público es algo bastante desconocido. Pero hoy día necesitamos también excavar y hacer arqueología en los medios sociales. La relevancia de la investigación arqueológica para compartir con muchos públicos, con distintos públicos. En los últimos 20 años está creciendo continuamente las oportunidades digitales al ritmo del aumento de la conectividad a Internet y de la omnisciente presencia del online en la sociedad actual. Trabajar en este terreno exige, conocer los medios sociales, buena estrategia para compartir la arqueología, familiaridad con el funcionamiento de esos medios, conocer hábitos y necesidades de grupos distintos y conocer qué capacidad ofrecen los distintos medios sociales. Y algo fundamental también, medir la satisfacción y la opinión de los públicos. Medir la satisfacción de los públicos. Hace poco señalaba que en Barcelona se celebró, hace un par de años, el primer congreso de espectadores de teatro. Espectadores de teatro. Y lo aproveché para señalar que algún día deberíamos celebrar un congreso de espectadores de la arqueología, en el que los protagonistas fueran los visitantes, los usuarios de los museos y de los sitios arqueológicos.
Es verdad que en nuestro país, si nos comparamos con otros países occidentales, esa arqueología digital es una arqueología en construcción, pero gracias, entre otras experiencias, como a la de Samsung con las 2 actuaciones en el Museo Arqueológico Nacional, es un camino interesante y que avanzará. Los arqueólogos y las arqueólogas somos activistas. Podemos cambiar el mundo, o cambiar al menos la percepción del mundo. ¿Cómo? Somos investigadores sociales, producimos conocimiento histórico sobre el pasado que puede ser poderoso e importante para la gente, sobre todo en sociedades no occidentales. ¿Algún ejemplo? Bueno, este libro que siempre lo recomiendo, desgraciadamente no traducido al español, de Ken Flannery y Joyce Marcus, La creación de la desigualdad. Cómo nuestros ancestros prehistóricos establecieron la base para la monarquía, la esclavitud y el imperio. Y es justamente una genealogía de esos elementos trazadas a través de una exploración desde la prehistoria antigua. Voy concluyendo con las imágenes. Las imágenes me han llamado poderosamente la atención desde hace mucho tiempo. Y una razón fundamental es la que estamos viendo ahí. Es un libro de 1872, La Tierra antes del diluvio. Y es importante desde mi punto de vista porque sencillamente ahí tenemos una imagen de 1872, es decir, poco después de la publicación del libro de Darwin sobre el origen de las especies, un mundo absolutamente fantasioso, absolutamente imaginado y, como diría el humorista José Mota, inventado del todo. Podríamos decir que esa atracción de las imágenes en el pasado no es una cuestión actual, ha existido antes. Ahí estamos viendo grabados de finales del siglo XVIII, del siglo XIX, sobre uno de los monumentos más enigmáticos y visibles, los megalitos, y sobre los palafitos suizos, yacimientos que preservaron elementos que si no son imposibles de encontrar, como en mangos y en mangues de madera. Eso significa que el cuadro que estamos viendo ahí de un palafito suizo de 1867 es una construcción visual anterior a cualquier producción visual de imágenes por parte de arqueólogos. Y esto es una cosa que llama la atención. ¿Qué decir de las reconstrucciones fantásticas de Forestier sobre Glastonbury, un poblado palafítico en el sur de Inglaterra? Ilustraciones del interior de una casa de ese poblado. Esas ilustraciones son de 1911, principios del siglo XX, pero aparecieron en una revista de divulgación general, The Illustrated London News. Es decir, no forman parte de una publicación arqueológica. Lo que estamos viendo ahí es un dibujo de un neandertal en 1911 y en la parte inferior la reconstrucción de un neandertal en 2024 relacionado con la realización de actividades gráficas o una reconstrucción en un medio de comunicación español que no hay que insistir en cómo la imagen de los neandertales ha cambiado radicalmente. Las imágenes son anteriores al conocimiento arqueológico, se conceptualizan como no ciencia, son ilustraciones de revistas generalistas, pero las imágenes son muy potentes y tienen mucha fuerza, como veremos, y lo visual es absolutamente omnipresente. Y todo eso ha tenido que esperar a que una arqueóloga australiana, Stephanie Moser, publicara en 1998 un libro deslumbrante con el título de Ancestral Images, la imaginería de los orígenes humanos. Ha sido la primera que ha convertido en objeto de estudio y de investigación cómo se ha representado a la humanidad antes de la propia investigación arqueológica. La imagen ilustra, la imagen informa, ojo, la imagen también puede engañar. Deberíamos plantearnos
espero que me queden fuerzas en el futuro para abordar un estudio de la genealogía de las imágenes. No he conseguido que ningún estudiante mío se lanzara a esta empresa, que sería ni más ni menos que coger desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días cómo se ha representado el pasado de la humanidad en distintas tradiciones arqueológicas de distintos países. Es una empresa que parece dura, pero que es accesible, entre otras cosas porque las ilustraciones no entienden de idiomas, las ilustraciones hablan su propio idioma. La profesora Stephanie Moser, que ha seguido desarrollando una investigación admirable sobre el origen de las imágenes en la arqueología científica, está explorando últimamente las imágenes en el Renacimiento, en el siglo XVI y en el siglo XVII, para descubrir que elementos fundamentales de las imágenes se construyeron ya antes de la aparición de la arqueología científica en lo que podríamos llamar pleno anticuarismo. Desde el libro de Stephanie Moser, la cantidad de publicaciones que han ido surgiendo alrededor del estudio de las imágenes del pasado es impresionante, no dejan de crecer cada año. Stephanie Moser creó un observatorio, un pequeño laboratorio del estudio de la imagen en arqueología, que es también una iniciativa absolutamente singular. Las imágenes tienen mucha fuerza en arqueología porque son auténticas píldoras, comprimen mucha información, lo hacen de forma clara, tienen gran capacidad comunicativa y un pequeño defecto, a veces son autónomas. Lo que transmiten, lo transmiten sin matices. Difusión rápida, copia y manipulación mediante muchos medios y crean visiones y estereotipos persistentes en el tiempo. En los libros escolares hemos descubierto cómo una imagen puede mantenerse viva durante 60 o 70 años sin ningún cambio. Y hay que tener cuidado porque el dicho popular es una imagen vale más que 1000 palabras, cierto, pero yo siempre añado, una imagen puede confundir más que 1000 palabras y eso debería hacernos recapacitar sobre el valor de las imágenes. Las ilustraciones comunican con mucha más gente, con más exactitud y con más rapidez que el texto, algo que no se nos debería olvidar. Representar estructuras, paisajes, personas, para ir de los objetos y su memoria al conocimiento histórico. Los paisajes y los monumentos a veces no flotan las personas como si fueran una especie de fantasmas. Y concluyo con un análisis de una manera de ver cómo el estudio historiográfico de cómo se ha representado el pasado es también un elemento importante y central. Ese es un cuadro de 1814, un óleo de Thomas Guest, que refleja el ajuar de un túmulo campaniforme. Nos enfrenta con mundos distintos, el mundo actual, el paisaje que aparece al fondo, diferencia de escalas. Habría que tener en cuenta que ese ajuar funerario, la daga de bronce, el vaso, el brazal de arquero y las puntas líticas de Siles están a un tamaño exagerado. El vasito no llega a 20 centímetros de altura, pero domina el escenario del cuadro. En cambio, el túmulo, una vez excavado, no queda nada de él y el paisaje es el paisaje actual. Y además sabemos que por aquellos años los excavadores y destripadores de túmulos eran muy abundantes en esa zona del centro-sur de Inglaterra. Este es un mínimo ejemplo de cómo la investigación sobre la visualización en arqueología, la consideración del potencial que tiene la educación y el conocimiento de las nuevas tecnologías es absolutamente imprescindible para acercarnos a una mejor divulgación del pasado. Y me atrevería a dejar como propuesta o sugerencia final la posibilidad de que a través del proyecto de Samsung se pudiera establecer una especie de observatorio que combinara el análisis historiográfico de las imágenes antiguas, las nuevas tecnologías para comunicar y las dimensiones educativas. Serían tres puntas de un triángulo que tendrían, desde luego, muchísimas posibilidades en el futuro. Muchas gracias y perdón por haber borrado.